El niño de la calle descubre a la hija del millonario enterrada viva. Su confesión es increíble. Las calles de la gran ciudad se empapaban con la lluvia, cubriendo el cemento desgastado en una capa gris que parecía llorar. En ese escenario, donde los sueños se marchitan como las hojas caídas, Lucas, un niño de 10 años, se movía ágil entre sombras y charcos. Su rostro menudo tenía unas mejillas sonrosadas por el frío y la lucha diaria, pero sus ojos brillaban con una mezcla de astucia y esperanza. Esa noche, mientras buscaba algo de comer en un terreno baldío, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un susurro, casi imperceptible, lo llamó, y su curiosidad lo llevó a excavar con sus manos. Desnudas sobre la tierra blanda, con cada puñado de barro que arrancaba, su inquietud crecía. Finalmente, sus dedos tropezaron con una superficie dura. Al destapar, encontró un ataúd sellado, viejo y cubierto de tierra. La respiración de Lucas se detuvo por un instante. El ruido de la lluvia parecía desvanecerse. Con un golpe de resoluta determinación, empujó la tapa del ataúd. Sus ojos se abrieron como platos, y su corazón latía al ritmo de un tambor de guerra. Dentro, una joven yacía, sus cabellos oscuros estaban enredados, su piel pálida, y una mirada de terror reflejaba su desesperación. «¿Quién eres?», murmuró Lucas. Su voz un hilo tembloroso. La chica, aterrorizada, entrelazó sus manos en un gesto de súplica. «Me llamo Isabela». Estaba segura de que no sobreviviría, dijo con voz débil. Cada palabra era un suplicio. «No soy solo una desaparecida. Mi familia planeó todo esto. Hay secretos que deben ser guardados, y yo soy parte de ellos». Lucas sintió un torbellino de emociones, incredulidad, miedo y la chispa de la adrenalina. Podía ser cierto. Aquella niña atrapada, la hija del millonario, con un oscuro secreto en sus labios. Pero, ¿quién podría hacer algo así? ¿Por qué? Su mente, aunque joven, comenzaba a formular preguntas que sonaban peligrosas. La lluvia seguía cayendo, dejando a su paso un silencio pesado, cargado de interrogantes. ¿Qué tipo de monstruo estaba detrás de esto? Lucas miró a su alrededor, sintiendo que la ciudad lo observaba, como un monstruo devorador. Una sombra se deslizaba entre las farolas parpadeantes, como un mal augurio. La desesperación de Isabela se reflejaba en sus ojos, y Lucas se sintió dividido. ¿Debería ayudarla o huir? El miedo se asomaba en su pecho, pero había algo más, algo que chisporroteaba con fuerza dentro de él, la necesidad de pertenecer, de ser parte de algo más grande. ¿Quieres salir de aquí?, preguntó Lucas, con el alma apretada y una resolución naciendo entre las sombras de su mente. Isabela asintió, y en sus ojos apareció un rayo de esperanza. Pero la pregunta sobre qué pasaría si se encontraban con su familia lo mantenía inquieto. La atmósfera seguía tensa, como un resorte a punto de romperse. Ante ellos se extendía un mundo lleno de peligros desconocidos, lleno de sombras que como ahora amenazaban con tragarlos. Lucas y Isabela tendrían que tomar una decisión, y la verdad que ella guardaba podría ser mucho más oscura de lo que ni siquiera imaginaban. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera seguía tensa, como un resorte a punto de romperse. ¿Quieres salir de aquí?, preguntó Lucas, con el alma apretada. Isabela asintió, un rayo de esperanza iluminando sus ojos, pero el miedo también lo llenó. No sabía qué les esperaba afuera, pero en su pecho latía la necesidad de hacer algo, de ser valiente, aunque el temor lo estrangulara. De repente se escuchó un estruendo en la distancia, un grito desgarrador que cortó el aire como un cuchillo. Ambos se quedaron paralizados, el corazón de Lucas palpitando con fuerza. «¿Qué fue eso?», balbuceó Isabela, aferrándose a la mano de Lucas. Con desesperación, él, sintiendo que cierta adrenalina corría por sus venas, se llevó un dedo a los labios, indicando silencio.
Esa voz resonaba desde el fondo de la oscuridad, y no parecían ser gritos ni ayuda. La lluvia intensificó su ritmo, sirviendo como un telón sonoro que ocultaba lo que realmente pasaba a su alrededor, hasta que un estruendo ensordecedor reventó el suelo a su lado, haciendo que ambos saltaran hacia atrás. Desde la tierra mojada emergió un hombre alto y delgado con un rostro cubierto por sombras. Lucas sintió que el mundo se le venía encima. «Isabela», gritó el extraño mientras avanzaba con confianza, como si ya hubiera estado allí antes. «Sálvate, no vuelvas a ese lugar». Isabela palideció. «¿Tú? ¿Quién?» ¿Eres? Preguntó retrocediendo un paso. El hombre no respondió. En cambio, extendió la mano hacia ella, como si intentara atraparla. Lucas, sintiendo que la situación se tornaba más peligrosa, se interpuso entre ambos. «No te acerques a ella», chilló, sintiendo el sudor frío correr por su frente. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. «¿No comprendes? Eres parte de un juego que no eliges, chiquillo. La familia de Isabela no es lo que parece. No tiene idea de lo que se ha estado jugando aquí». El viento cambió de dirección, llevando un olor a tierra y peligro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Lucas, con un nudo en la garganta. «Su familia la ha enterrado para protegerla. Esto es más grande de lo que piensas». Y cuando esas palabras salieron de sus labios, el mundo de Lucas se tambaleó. ¿Qué familia querría enterrarla? La confusión en su mente se transformó rápidamente en una mezcla de miedo y ansiedad. Isabela empezó a temblar. «No, eso no puede ser cierto. Mi familia me ama. No están detrás de esto». Pero su voz carecía de la convicción que deseaba transmitir. Lucas sintió que la realidad se escurría entre sus dedos. «Todo es una fachada, Isabela», continuó el hombre, su tono ahora más grave. «La verdadera historia está mucho más lejos de tus ojos. Eres la clave. Ellos nunca permitirán que salgas. Si me dejas ayudarte, podrás escapar, pero deberás dejar atrás todo lo que conoces». Lucas intercambió miradas con Isabela. Ella se veía perdida, la esperanza cada vez más distante. «¿Qué debemos hacer?», le susurró él, apenas conteniendo la voz, atrapado en un torbellino de lecciones aterradoras. Isabela se llevó las manos a la cabeza, y Lucas sintió que el tiempo se detenía. «No, no podemos, no puede ser así», gritó, pero su voz se perdió con el sonido de la lluvia cada vez más violenta. La oscuridad se hizo más profunda a su alrededor, y como si el destino estuviera orquestando todo, un rayo iluminó la escena. Fue entonces cuando el hombre reveló un objeto en su mano, un pequeño dispositivo que chisporroteaba en la penumbra. «¿Y si te digo que algunos secretos no deben ser revelados? Pero otros pueden cambiarlo todo», pronunció, mientras el aire se volvía pesado y una sombra al instante cubría el rostro de Isabela. Lucas entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Una explosión retumbó en lo profundo de la noche, llevándose consigo las últimas esperanzas de una salida. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una tormenta. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Lucas, asustado. La verdad pulsaba en el aire, y el futuro quedaba desdibujado. A veces el amor de familia es la prisión más oscura de todas. La explosión retumbó en lo profundo de la noche, como un grito inhumano que resonaba en el pecho de Lucas. La tierra vibraba, y en ese instante todo se volvió caos. De un salto, Isabela se aferró a su brazo, con la mirada desorbitada. «Tenemos que irnos», exclamó, su voz temblando como una hoja en medio de una tormenta. El hombre sombrío miró hacia atrás, como si temiera que algo o alguien lo estuviera siguiendo. Lucas sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó, la incredulidad llenando su voz. Las palabras del extraño parecían retumbar en su cabeza. «¿Qué juego es este? ¿Por qué ella?». Pero el otro solo sacudió la cabeza, aún alerta ante cualquier peligro. «Escúchame», gritó el hombre. «Isabela, tu familia no es quien dices que es. Hay secretos mucho más grandes en juego. Ella es más importante de lo que crees». Lucas se preguntó si esa afirmación era otra trampa. La lluvia caía ferozmente, arrastrando consigo el eco de la explosión. Ambos, Lucas e Isabela, no podían detenerse a pensar.
La urgencia llenaba el aire, y el hombre se movía con ligereza, impulsándolos a seguirlo. ¡Corre!, pidió el desconocido, señalando un camino de tierra que se adentraba entre los árboles. Lucas y Isabela intercambiaron miradas, dudas y una chispa de esperanza mezclada con temor. Finalmente, Lucas asintió. No había otra opción. La vida de Isabela dependía de ello. Corrieron, y el hombre, ágil como una sombra, los guió a través del bosque. Lucas apenas podía respirar. Sus piernas ardían. Isabela, confiando en él, se aferró a su mano mientras atravesaban el barro resbaloso. De repente, un ruido ensordecedor cortó el aire. Una figura emergió entre los árboles, un grupo de hombres equipados con linternas brillantes. «¡Isabela!», gritó uno. Y el rostro iluminado reveló al propio padre de ella, el millonario. Lucas se paralizó. Era como si el tiempo se detuviera. «¡Papá!», exclamó Isabela, su voz llena de una mezcla de alivio y terror. Las palabras del extraño resonaban en la mente de Lucas. ¿Este era el amor familiar que la protegía? ¿O eran engaños? Secretos viles y oscuros. De repente su corazón se detuvo. La mirada de su padre había cambiado. Pasó de la preocupación a una furia profunda. «Lárgate de aquí, Isabela», gritó. «Es un engaño». El hombre oscuro dio un paso adelante, su presencia logrando que el aire se helará. «No lo entiendes, Isabela», dijo, sus ojos fijos en la joven. «Tu familia está metida en algo que jamás imaginaste. Ellos son los verdaderos monstruos». Isabela se quedó paralizada, el horror brillante en sus ojos. «Papá, ¿qué significa esto?», murmuró, buscando respuestas. Lucas observó la confusión en el rostro de Isabela. El padre, arrugando la frente, miró al extraño con desdén. «Eres un ignorante», dijo. «No tiene sentido continuar con esto. Isabela, ven con nosotros. No te conviene escucharle». Pero la determinación de Isabela brilló a través de su miedo. «No, necesito saber la verdad», gritó. Y Lucas sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Pero las palabras del hombre seguían resonando en su mente. «Eres parte de algo mucho más grande, Isabela», insistió el hombre. «Si sigues con ellos, jamás conocerás la verdad. Tienes que elegir, la vida que te han impuesto o tu libertad». Todo se tornó oscuro. La lluvia caía con fuerza, y el estruendo de las voces parecía combinarse con el retumbar de un nuevo peligro que se cernía sobre ellos. Lucas miró a Isabela, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué elegiría ella? Cuando todo lo que había creído se desmoronaba, la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría sus vidas para siempre. Y así, la tormenta no solo arrastró el agua, sino también la verdad. La vida de sus ojos brillaba con incertidumbre, y Lucas se dio cuenta de que en esa oscuridad, lo peor aún estaba por venir. La explosión retumbó en lo profundo de la noche, como un grito desgarrador que resonaba en el corazón de Lucas. La tierra temblaba, y en ese instante todo se convirtió en caos. Isabela se aferró a su brazo, la mirada llena de pánico. «Tenemos que irnos», gritó, su voz temblando como una hoja en un vendaval. El hombre oscuro observó hacia atrás, como si temiera que algo lo estuviera siguiendo. Lucas sentía su corazón arder, la adrenalina corriendo por sus venas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, la incredulidad llenando su voz. Las palabras del extraño parecían retumbar en su mente. ¿Qué juego era este? ¿Por qué todo se estaba desmoronando tan rápido? «Escúchame», gritó él. «Hombre, Isabela, tu familia no está buscando protegerte. Ellos están involucrados en algo mucho más grande». Lucas se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Cómo podía ser? El padre de Isabela, un hombre de poder, lo había estado ocultando todo este tiempo. Isabela, asustada, miró a su padre. «Papá, ¿por qué me haces esto?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Es verdad? ¿Has estado detrás de todo esto?». El padre de Isabela se puso furioso. «No. Este hombre es un loco, Isabela. No le creas». Pero en su mirada había algo más. Una chispa de culpa. Lucas sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Tal vez había más de lo que parecía. De pronto, la tierra vibró de nuevo, y de la penumbra surgieron varios hombres con linternas, rodeándolos. «Deténganse», gritó uno, enfundado en un traje oscuro y con mirada severa. El padre de Isabela se puso nervioso. Él sabía algo que ellos no. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó Lucas, con el habla entrecortada.
Su mundo se volvía cada vez más confuso. La tormenta se intensificaba. Los truenos sonaban como un presagio de lo que estaba por venir. En ese preciso momento, el extraño, todavía al lado de ellos, hizo un gesto con la mano. «Corre», dijo, y Lucas no dudó. Arrastró a Isabela, sintiendo cómo la fuerza de su necesidad por escapar superaba al miedo. Pasaron corriendo entre los árboles. El barro los ralentizaba, pero la urgencia los empujaba. Al mirar hacia atrás, Lucas vio a su padre, una sombra entre los hombres. El rostro de Isabela era en caos y confusión. «¡Espera!», gritó ella, atrapada entre dos mundos. Lucas no podía parar. Era como si una fuerza invisible los separara. Un hilo roto entre el amor familiar y la verdad amarga. De repente, un disparo resonó en la noche. Lucas se detuvo en seco, el eco retumbando en su pecho. «¡No!», gritó Isabela. Pero ya era tarde. En el aire, una sensación de traición floreció. El hombre oscuro se volvió hacia el padre de Isabela. «Tú lo has arruinado todo», afirmó, su voz crecientemente furiosa. Y en ese instante revelador, el padre de Isabela alzó su mano, mostrando un pequeño dispositivo. «Yo lo hice por el bien de la familia», dijo, su tono defensivo. «No entiendo por qué no puedes ver el más allá de esto. Isabela, eres la clave de nuestra lucha». «¿Cuál lucha?», estalló Isabela, su mundo en ruinas, desmantelado. «Me has enterrado viva. Eres un monstruo». Lucas sintió la presión en su pecho, mientras se daban cuenta del tipo de gente con la que lidiaban. El extraño, lleno de furia y dolor, interrumpió. «Tu familia ha hecho cosas terribles. Es hora de que sepas la verdad. No eres quien crees que eres». Todo se detuvo. Las palabras de ese hombre colisionaron con el aire, cargado de emociones y confusión. Lucas sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Qué significaba? Eso, la familia y la vida que conocían se tambalearon, la tormenta rugiendo a su alrededor mientras una revelación impactante se gestaba. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador cortó la noche. En medio del caos, el suelo comenzó a abrirse, revelando un oscuro abismo. Era como si la tierra misma los estuviera tragando. «Drun, no esperes», ordenó el hombre, pero Lucas miró a Isabela. ¿Qué pasaría con ella? La mirada de su padre se tornó en pánico. El secreto oculto durante años se venía abajo. La lealtad, los engaños, la vida entera en un instante vital de decisión. Lucas sintió el sudor en su frente y el dolor en su pecho. ¿Sería el momento de elegir su futuro? La verdad latía fuerte, y el destino se desdibujaba entre la tormenta, dejándolos con más preguntas que respuestas mientras la oscuridad los envolvía. La explosión retumbó en lo profundo de la noche, como un grito desgarrador que resonaba en el corazón de Lucas. La tierra temblaba, y en ese instante todo se convirtió en caos. Isabela se aferró a su brazo, la mirada llena de pánico. «Tenemos que irnos», gritó, su voz temblando como una hoja en un vendaval. El hombre oscuro observó hacia atrás, como si temiera que algo lo estuviera siguiendo. Lucas sentía su corazón arder, la adrenalina corriendo por sus venas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, la incredulidad llenando su voz. Las palabras del extraño parecían retumbar en su mente. ¿Qué juego era este? ¿Por qué todo se estaba desmoronando tan rápido? «Escúchame», gritó el hombre. «Isabela, tu familia no está buscando protegerte. Ellos están involucrados en algo mucho más grande». Lucas se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Cómo podía ser? El padre de Isabela, un hombre de poder, lo había estado ocultando todo este tiempo. Isabela, asustada, miró a su padre. «Papá, ¿por qué me haces esto?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Es verdad? ¿Has estado detrás de todo esto?». El padre de Isabela se puso furioso. «No, este hombre es un loco, Isabela, no le creas». Pero en su mirada había algo más. Una chispa de culpa. Lucas sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Tal vez había más de lo que parecía. De pronto la tierra vibró de nuevo, y de la penumbra surgieron varios hombres con linternas, rodeándolos. «Deténganse», gritó uno, enfundado en un traje oscuro y con mirada severa. El padre de Isabela se puso nervioso. Él sabía algo que ellos no. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó Lucas, con el habla entrecortada.
Su mundo se volvía cada vez más confuso. La tormenta se intensificaba. Los truenos sonaban como un presagio de lo que estaba por venir. En ese preciso momento, el extraño, todavía al lado de ellos, hizo un gesto con la mano. «Corre», dijo, y Lucas no dudó, arrastró a Isabela, sintiendo cómo la fuerza de su necesidad por escapar superaba. Al miedo, pasaron corriendo entre los árboles, el barro los ralentizaba, pero la urgencia los empujaba. Al mirar hacia atrás, Lucas vio a su padre, una sombra entre los hombres. El rostro de Isabela eran caos y confusión. «Espera», gritó ella, atrapada entre dos mundos. Lucas no podía parar. Era como si una fuerza invisible los separara, un hilo roto entre el amor familiar y la verdad amarga. De repente, un disparo resonó en la noche. Lucas se detuvo en seco, el eco retumbando en su pecho. «No», gritó Isabela, pero ya era tarde. En el aire, una sensación de traición floreció. El hombre oscuro se volvió hacia el padre de Isabela. «Tú lo has arruinado todo», afirmó, su voz crecientemente. Furiosa. Y en ese instante revelador, el padre de Isabela alzó su mano, mostrando un pequeño dispositivo. «Yo lo hice por el bien de la familia», dijo, su tono defensivo. «No entiendo por qué no puedes ver el más allá de esto. Isabela, eres la clave de nuestra lucha». «¿Cuál lucha?», estalló Isabela, su mundo en ruinas, desmantelado. «Me has enterrado viva. Eres un monstruo». Lucas sintió la presión en su pecho, mientras se daban cuenta del tipo de gente con la que lidiaban. El extraño, lleno de furia y dolor, interrumpió. «Tu familia ha hecho cosas terribles. Es hora de que sepas la verdad. No eres quien crees que eres». Todo se detuvo. Las palabras de ese hombre colisionaron con el aire cargado de emociones y confusión. Lucas sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Qué significaba eso? La familia y la vida que conocían se tambalearon, la tormenta rugiendo a su alrededor mientras una revelación impactante se gestaba. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador cortó la noche. En medio del caos, el suelo comenzó a abrirse, revelando un oscuro abismo. Era como si la tierra misma los estuviera tragando. «Corre, no esperes», ordenó el hombre, pero Lucas miró a Isabela. ¿Qué pasaría con ella? La mirada de su padre se tornó en pánico. El secreto oculto durante años se venía abajo. La lealtad, los engaños, la vida entera en un instante vital de decisión. Lucas sintió el sudor en su frente y el dolor en su pecho. ¿Sería el momento de elegir su futuro? Y justo cuando pensó que todo se desmoronaba, una sombra emergió del abismo y Lucas se quedó helado. Era la madre de Isabela, su rostro pálido y marcado por el miedo. «Isabela, ven aquí», gritó con una voz desgarrada. «Sal de aquí, ellos te están usando». La revelación fue un puñetazo en el estómago. La madre de Isabela, que creían muerta, ¿estaba viva? El mundo de Lucas se desmoronó aún más. Isabela tembló, la confusión cruzando su rostro. «Mamá, ¿eres tú?» La madre miró a su esposo, y en ese instante todo se detuvo. «Él no es tu padre, Isabela», murmuró, y Lucas sintió. La tierra se desvanecía bajo sus pies. Él te ha mantenido alejada de la verdad. Él es el monstruo. El caos exterior palideció en comparación con el tumulto emocional que se desató dentro de Lucas. ¿Qué significaba esto? Si toda su vida había sido una mentira, ¿qué quedaba de ellos? La lluvia seguía cayendo, desdibujando sus realidades mientras la tormenta rugía a su alrededor. Todo lo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Lucas miró a Isabela buscando respuestas en sus ojos llenos de confusión. ¿Podrían salir de esto juntos? Pero una sombra más oscura se cernía sobre ellos, y la tormenta aún no había terminado. La tormenta rugía sobre ellos, y el aire se cargaba de tensión. Isabela miró a su madre, la incredulidad reflejada en su rostro. «¿Realmente tú?», preguntó, sus manos temblando. Las palabras de su madre parecían un eco lejano, llenando el espacio con un peso casi insoportable. «Sí, soy yo», respondió la madre, con una voz que luchaba por ser escuchada entre el estruendo de la tormenta. «Te he estado buscando, Isabela. No puedes quedarte aquí. Tu vida está en peligro». El padre de Isabela se puso en guardia. «Cállate, no puedes seguir engañándola. Ana, eres la razón de todo esto. Siempre lo fuiste». Los ojos de Isabela se abrieron aún más, y Lucas sintió que su corazón latía con fuerza.
Su mente se aceleraba. ¿Qué estaba pasando realmente? De pronto un grito desgarrador rompió el aire, seguido de un fuerte golpe. Lucas se dio vuelta y vio a los hombres de la linterna acercándose. ¿Qué hemos hecho, Lucas?, pensó, el miedo envolviéndolo. El extraño, a su lado, sabía que había que actuar rápido. «Corred ahora rápido», ordenó, pero ni Isabela ni su madre podían moverse. El padre de Isabela se llevó la mano al bolsillo y, como si todo se detuviera, sacó un pequeño objeto brillante. «Si quieres saber la verdad, acéptalo», dijo, sosteniendo un dispositivo. «Es nuestra única oportunidad». «¿Qué es eso?», preguntó Lucas, sintiendo que la confusión aumentaba. «Es un dispositivo de control», respondió Ana, su mirada fiera. «Tu padre está detrás de esto. Lo ha usado para protegerte, pero está Equivocado. Necesito que me sigas. Isabela dudó, miró a su padre, luego a su madre. ¿Por qué, papá? ¿Por qué me hiciste esto? Lucas podía sentir la angustia en su pecho. La tormenta a su alrededor parecía intensificarse, como si la naturaleza se afligiera por sus decisiones. «Es para tu bienestar», replicó él, pero su voz sonaba temblorosa. Todo en él se sentía fuera de control. Entonces, cuando creían que la tensión no podía aumentar más, de repente, la tierra tembló. «El abismo», gritó el extraño, apuntando al suelo que se abría justo delante de ellos. Una grieta oscura se formó, llevando consigo la tierra que tanto habían conocido. Fue un instante de terror absoluto. Lucas sintió que lo arrastraba. No. Había otra opción. A pesar de su miedo, tenía que actuar. «Tú no puedes llevarte a mi hija», gritó el padre con la desesperación manando de su voz. Pero Ana respondió: «Felipe, se acabó. Tu control solo ha traído dolor». Entonces, lo inesperado. El padre levantó el dispositivo y pulsó un botón. Una luz intensa iluminó el cielo, y en un instante el mundo se volvió blanco. Lucas sintió que el tiempo se detenía. Lo siguiente que escuchó fue el eco de un estruendo ensordecedor. Todo se volvió caos. El viento se alzó junto a un murmullo retumbante. En un abrir y cerrar de ojos, Lucas, Isabela y la madre fueron absorbidos por una ola de luz y sonido. Cuando la luz finalmente disminuyó, se encontraron en un lugar que no reconocían. Era un vasto desierto. Las sombras y la oscuridad aún danzaban en el horizonte. Lucas se sintió perdido. «¿Dónde estamos?», preguntó, pero nadie parecía tener respuesta. Isabela miró a su madre con desesperación. «¿Qué acaba de pasar?». La madre, pálida y temerosa, susurró: «Esto es solo el comienzo. Tienes que ser más fuerte de lo que he sido yo». El eco de sus palabras resonaba en la mente de Lucas. Había pasado mucho, pero nada de esto parecía real. ¿De verdad estaban lejos de todo? ¿O había más en aquel dispositivo? Mientras la arena soplaba a su alrededor, más preguntas surgieron. ¿Podrían volver a casa? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir en este nuevo mundo? La incertidumbre colgaba en el aire como un rayo a punto de caer, y Lucas sabía que debían encontrar respuestas antes de que la tormenta regresara. La tormenta rugía sobre ellos y el aire se cargaba de tensión. Isabela miró a su madre, la incredulidad reflejada en su rostro. «¿Es realmente tú?», preguntó, sus manos temblando. Las palabras de su madre parecían un eco lejano, llenando el espacio con un peso casi insoportable. «Sí, soy yo», respondió su madre, con una voz que luchaba por ser escuchada entre el estruendo de la tormenta que aullaba a su alrededor. «Te he estado buscando, Isabela. No puedes quedarte aquí. Tu vida está en peligro». El padre de Isabela se puso en guardia. «Cállate, no puedes seguir engañándola, Ana. Eres la razón de todo esto, siempre lo fuiste». Isabela sintió como su mundo se tambaleaba, agachó la cabeza y respiró hondo. No podía creer que había estado atrapada en una colcha de mentiras. De pronto, un grito desgarrador rompió el aire, seguido de un fuerte golpe. Lucas se dio vuelta inquieto y vio a los hombres que llevaban linternas aproximándose. «Esto no pinta bien», pensó, sintiendo que el miedo comenzaba a ahogar su voz. El extraño que los había ayudado hasta ahora sabía que tenía que actuar rápido. «Corred, ahora rápido», ordenó, empujando a las dos mujeres hacia el lado opuesto. Isabela y su madre dudaron. «¿Qué hacemos?», preguntó Isabela, sintiendo que su corazón latía con fuerza. El padre la miró y dijo: «Isabela, ven aquí, no les hagas caso».
Pero Ana, su madre, se interpuso. No, Isabela, ellos están utilizando a tu padre. Tienes que confiar en mí, en lo que te digo. Lucas sintió que se le oprimía el pecho. Miró a Isabela. ¿Qué iba a elegir esta vez? Justo cuando el caos parecía desbordarse, el padre sacó un pequeño objeto brillante del bolsillo. ¿Quieres saber la verdad?, retó, su voz llena de desesperación. ¿Qué es eso?, preguntó Lucas, sintiendo que su incomprensión aumentaba. Esto es un dispositivo de control, respondió la madre, mirando de reojo a su exesposo con ira. Tu padre ha tratado de protegerte a costa De todo, pero está equivocado. Escucha y corre. Isabela se encontraba atrapada entre dos mundos. Su padre, que siempre había creído que la protegía, y su madre, quien había estado muerta según él, ahora estaba aquí, pidiendo su ayuda. «Papá, ¿qué quieres decir con esto?», gritó Isabela, mientras el cielo se oscurecía. Entonces la tierra tembló. El abismo se estaba abriendo a sus pies. Una grieta oscura surgió, y con un rugido comenzó a tragar la tierra que habían pisado tan seguros hasta hacía un momento. «¡El abismo! ¡Corran!», gritó el extraño, pero era demasiado tarde. En un instante, todo se volvió confuso. El padre levantó el dispositivo y pulsó un botón. Una luz cegadora iluminó el escenario, y en ese instante el mundo se convirtió en caos. Lucas sintió el tiempo detenerse. Todo se volvió blanco. Cuando la luz finalmente disminuyó, se dieron cuenta de que estaban en un lugar completamente diferente. Era un vasto desierto. La arena ardía bajo el sol, y una pesada neblina se arrastraba a lo lejos. Lucas miró a su alrededor, desorientado. «¿Dónde estamos?», preguntó, la angustia resonando en su voz. Nadie respondía. Isabela miró a su madre, buscando respuestas. «Mamá», dijo. «¿Qué estamos? ¿Qué acaba de pasar exactamente?». La madre, aún pálida y tambaleándose un poco, murmuró. «Esto es solo el comienzo. Tienes que ser más fuerte de lo que he sido yo». Lucas sintió como si un nudo se formara en su garganta. Había pasado tanto. En un corto periodo, y ahora todo parecía aún más peligroso, más equivocado. ¿De verdad estaban a salvo aquí? Cuando miraron hacia el horizonte, una nube oscura comenzaba a formarse. Pero no eran nubes de tormenta, era humo. De repente, una figura emergió de la distancia, desdibujada al principio, pero pronto se hizo clara. Era el padre de Isabela, pero con una mirada distinta, más oscura. Vino hacia ellos con una sonrisa enloquecida. Creyeron que esto había terminado. Dijo, su voz llena de una malicia que los heló. «No, papá, mira, no puedes hacer esto». Isabela gritó, retrocediendo. Lucas sentía el miedo fluir por sus venas. La pregunta que le ardía era clara. Habían escapado de algo solo para caer en las garras de algo peor. Se dio cuenta de lo que eso significaba. ¿Sería que la familia y el odio ahora convergían en un solo punto? ¿Qué otra verdad les había ocultado su padre? Todo lo que creían era un laberinto de engaños, y Lucas sintió que la ansiedad se apoderaba de él mientras la sombra de su futuro se desvanecía rápidamente. La tormenta rugía sobre ellos, y el aire estaba cargado de tensión. Lucas sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. Aquella figura oscura que tenía delante, su propio padre, parecía un extraño ahora. El rostro de Isabela mostraba incredulidad. «Papá, ¿qué haces aquí?», exclamó ella, con la voz entrecortada. Su padre sonrió, pero había algo inquietante en su expresión, algo casi desesperado. «Isabela, no entiendes. Todo esto es parte de un plan mayor», empezó a explicar. Pero su voz se ahogó ante el fuerte estruendo de patas. En un instante, un grupo de hombres armados apareció, iluminando la escena con sus linternas. El corazón de Lucas se detuvo. La intensidad del momento lo aplastó. «Váyanse de aquí, no tienen tiempo», gritó el hombre oscuro, empujando a Lucas y a Isabela hacia un lado. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Lucas sintió cómo el sudor le corría por la frente. «Rápido», agregó el extraño. Sin embargo, el padre de Isabela se plantó firme. «Deténganse, esto no es lo que creen». Lucas miró a Isabela, buscando respuestas en sus ojos desbordados. El ruido del paso de los hombres se intensificó, y la sombra del padre se alzaba como una montaña entre ellos. «Isabela, no escuches a él, vuelve con nosotros. Ellos son los que te han manipulado», gritó, mostrando la desesperación en su voz. En ese instante,
Isabela pareció titubear. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con la voz temblorosa, como si se rasgara algo en su interior. Es un monstruo. No te quiere, solo quiere controlarte. Dijo el hombre oscuro, dirigiéndose a Isabela. Tu padre ha sobrepasado demasiados límites. No puedes confiar en él. Todo quedó en silencio. La lluvia caía de un modo ominoso, agudizando la atmósfera. De repente un clic resonó. Lucas sintió un escalofrío. La Mirada de Isabela se encontró con la de su padre. y una comprensión aterradora se dibujó en sus rostros. Sin previo aviso, el padre de Isabela giró el dispositivo en su mano, y en cuestión de segundos, una luz brillante emanó de él. Isabela, esto es la llave. Tu boda no está en peligro, está destinada, dijo, con un tono que sonó casi elevado, como si estuviera anunciando algo revolucionario. Pero Lucas no sabía qué pensar. ¿Te vas a volver loco? ¿Qué tipo de juego es este? De la nada, una explosión sacudió el suelo, convirtiendo su mundo en un caos absoluto. La tierra se abrió bajo sus pies. Lucas perdió el equilibrio y cayó. «No», gritó Isabela, tratando de aferrarse a su mano, pero el terreno se desmoronaba. El padre de Isabela miró a su hija intensamente, como si un fuego interno lo consumiera. «Ve por tu libertad. Sabes lo que eres». Dejó caer esas palabras, y en su rostro de urgencia, Lucas vio algo diferente. Un culpable, una revelación. Entonces la madre de Isabela, que había estado al borde, dio un paso adelante. «No, no puedes hacer esto», gritó, extendiendo la mano hacia el padre. Pero ya era demasiado tarde. El suelo se los tragó casi en un instante. Lucas sintió que caía, una sensación que lo aplastaba y lo empujaba hacia un abismo oscuro. Un instante después, todo se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraron. no en el abismo, Sino en un lugar desértico, donde el sol ardía con fuerza. Isabela se incorporó y miró a Lucas, aterrorizada. «¿Qué acaba de pasar, papá?» Lucas tragó saliva. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué había ocurrido en esos breves momentos? Las palabras de su padre resonaban en su mente. «Estás destinada». ¿A qué? ¿A convertirse en lo que su padre había estado ocultando? Mientras el desierto los envolvía, una sombra se acercaba. Se acerca, la incertidumbre les rodeaba. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? ¿Qué miedo se avecinaba hacia ellos? La respuesta se sentía tan pesada como la tensión que colgaba en el aire. La tormenta seguía rugiendo, y el viento parecía arrastrar las palabras por el aire. Lucas miró a Isabela, sus ojos llenos de confusión. ¿Qué estaba pasando? Su vida había dado un giro inimaginable en cuestión de minutos, y ahora, frente a ellos, se alzaba la figura de su padre. Un enigma más que una figura familiar. «¿Qué has hecho, papá?» La voz de Isabela temblaba, llena de miedo y desconfianza. «¿Qué plan mayor? No entiendo nada». Su padre sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Había algo oscuro en su mirada. «Isabela, toda tu vida ha sido un juego, y tú tienes un papel crucial. No puedo dejar que caigas en manos de estos hombres. Ellos quieren lo que tú tienes». Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podía tener Isabela que otros quisieran? Justo en ese momento, el grupo de hombres armados se acercó. Las linternas cortaban la oscuridad en haces de luz. «Váyanse ahora», gritó el hombre oscuro, mientras empujaba a Lucas y a Isabela hacia atrás. El caos se desataba una vez más. «Es un engaño, no les creas», dijo el padre de Isabela, mostrando de nuevo el dispositivo brillante. Lucas sabía que era su única forma de proteger a su hija. Pero, ¿protegerla de qué? El aire era denso, y el sonido del viento se mezclaba con los gritos de confusión. Entonces se escuchó un ruido sordo. «No», gritó Isabela, al tiempo que el suelo temblaba. Una grieta se abrió, y por un instante el mundo se detuvo. Lucas sintió que el tiempo se detuvo. No había más dudas ni preguntas. Había que moverse. «¡Corre!», gritó el hombre oscuro. Lucas miró a Isabela, su mente en un torbellino. «¿Qué hacemos?». Pero antes de que pudiera contestar, una luz brillante emergió del dispositivo que el padre sostenía. Era como si el sol mismo se hubiera desatado, iluminando el cielo con una intensidad nunca antes vista. Lucas se cubrió los ojos, y en un parpadeo, todo cambió. Se encontraron en un bosque denso, pero algo no encajaba. Las luces de la ciudad, la lluvia y el peligro parecían estar muy lejos. Las sombras de los árboles se alargaban, girando como si estuvieran vivos.
¿Dónde estamos? Preguntó Isabela con voz temblorosa. Esto es un nuevo comienzo, murmuró su padre, la angustia brotando en su tono. Pero su expresión era de desasosiego. Isabela, hay cosas sobre ti, sobre nosotros, que debes saber. Lucas respiró profundo. ¿Qué más podían ocultar? La realidad se tornaba aún más compleja. Los secretos ya eran demasiados. ¿Qué significa eso? Preguntó, su voz temblando con la necesidad de entender. Todo esto es un ciclo. Tú, Isabela, eres parte de un antiguo linaje. Hay un poder en ti, que no puedes ignorar, dijo su padre, su voz temblando. Tus ancestros han estado en conflicto con otra familia. Y este juego nunca ha terminado, hasta ahora. El corazón de Lucas latía con fuerza. La revelación fue un balde de agua fría. Espera, ¿eres un qué? La idea de que todo lo que había sucedido hasta ahora era parte de una historia antigua lo abrumaba. De repente, un animal feroz, una sombra difusa entre los árboles, apareció. Era una bestia que nunca había visto antes. Sus ojos brillaban con el fuego de la oscuridad. Todos se quedaron paralizados. «¡Corran!», gritó el hombre oscuro, retrocediendo. «No está solo, el peligro llega». Isabela y Lucas intercambiaron miradas, la confusión reemplazada por un pavor intenso. ¿El peligro? ¿Qué significa esto? La voz de Isabela se rompía. Lucas sintió que sus piernas temblaban. Era como si cada decisión lo arrastrara a un abismo. La bestia se lanzó hacia ellos, y en un instante de acción, el padre de Isabela se interpuso, desatando un poder oscuro que obligó a la bestia a retroceder. «No la toques». Todo se tornó en caos. Entonces, una risa seca resonó en el aire, y la figura de una mujer apareció detrás de los árboles. Era una figura familiar, una sombra del pasado. «Siempre quise tenerte entre mis manos, Isabela», dijo con voz serpenteante. La madre de Isabela parecía tan viva, pero había algo terrible en sus ojos. «Mamá, Isabela», gritó, su rostro pálido. Lucas sintió que el mundo se le venía encima. ¿Era posible que su madre también estuviera detrás de todo esto? Las revelaciones se apilaban y el suelo bajo sus pies temblaba de nuevo. La bestia atacó nuevamente y con un estallido de luz, todo se convirtió en oscuridad. Lucas no sabía si volverían a ver la luz o si estaban a punto de descubrir un horror inimaginable. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué alianzas se habían forjado en las sombras? Y así el camino se oscurecía más, dejando más preguntas que respuestas. La bestia apareció de repente, un monstruo oscuro que emergía del bosque junto a una risa siniestra. La figura de la madre de Isabela, desde su sombra. Irradiaba peligro. Lucas sintió cómo su corazón se aceleraba, el nudo en su garganta crecía. «Mamá, ¿por qué?». Isabela no podía entender, el desgarro emocional abrumándola mientras la desesperación le oprimía el pecho. «Vete a casa, Isabela. Déjalos atrás, déjalos ir de una vez por todas», gritó su madre. Pero el eco de su voz se ahogó por las palabras de su padre. «No, Ana, no puedes hacer esto. Ella es nuestra hija. No puedes intentar separar lo que hemos construido». La bestia se abalanzó, sus ojos llameantes fijos en ellos, cargados de un hambre insaciable. La oscuridad del bosque parecía cobrar vida, el aire cargado de miedo. «¡Corre!», gritó Lucas, tomando la mano de Isabela, mientras el estruendo de los pasos resonaba en la bruma. «¿A dónde?», preguntó ella con voz quebrada, su mirada llena de terror y confusión. «¿A dónde vamos a ir si todo está oscuro?». Pero Lucas no podía responder. Su mente bullía con posibilidades y culpas. La madre de Isabela gritó algo, pero el rugido de la bestia la ahogó y sus palabras se disolvieron. El padre, robotizado por la desesperación, disparó un rayo de luz del dispositivo. «Destruiré lo que me amenace». Pero el poder era incontrolable. La luz estalló al chocar con la bestia. La criatura lanzó un grito desgarrador que resonó en el aire, y ante la explosión de energía, la tierra tembló. «No», Lucas, sintiendo cómo el suelo se desplomaba bajo sus pies, empujó a Isabela. Ambos cayeron en un torrente de energía. Todo se desvaneció, y en un latido, encontraron otro lugar. No era el bosque, no era el fin. El desierto ardiente se extendía ante ellos. Una vastedad desoladora llena de ecos de lo que había sido. «¿Qué acaba de pasar?». La voz de Isabela temblaba. Su rostro reflejaba la angustia. Lucas podía sentir su propio miedo, el dolor que aún ardía en sus pechos como una herida abierta. Pero ante el horizonte borroso,
Algo comenzó a cobrar sentido. De repente, una sombra se acercó. Era el hombre oscuro, la pieza que había estado faltando en el rompecabezas. Debemos irnos. Este lugar es peligroso. Ellos vendrán tras de ustedes. Lucas miró a Isabela. ¿Lo crees? Ella asintió, nuevamente sintiendo aquel hilo de desesperación girar en su corazón. Siempre estuviste junto a nosotros. Lo sé, pero necesito respuestas. La sombra del hombre se hizo más palpable. Isabela, tienes un legado que explotar, un linaje que defiende un secreto que trasciende generaciones. Debes enfrentarlo. Lucas sintió cómo todo se encajaba. Era un juego que habían estado perdiendo sin darse cuenta. De repente, un destello. Brilló en el horizonte. No dejaremos que controlen tu destino, Isabela. La oscuridad detrás de ti no se detiene. Tu madre, ella arriesgó todo para llegar aquí, a este punto. Es hora de que tomes las riendas. Tú puedes ser la luz. Isabela tomó aire profundamente, aguijoneada por la incertidumbre. Ya. No había tiempo para el miedo. Con determinación se volvió hacia sus orígenes. Haré lo que deba. Me enfrento a lo que soy. Entonces, un viento fuerte se levantó, y la tormenta amenazante se disipó. La arena revoloteó, desenfrenando la energía que había estado almacenada en su interior, fusionándose con su espíritu. Y en ese instante, Lucas vio cómo Isabela, iluminada por una luz interna, empezó a transformarse. Sintió que la desesperanza se disipaba. Aquella verdad tan buscada brillaba ante ellos. Juntos podemos vencerlo. Más que nunca, necesitaban confiar el uno en el otro. Lucas extendió su mano, y Isabela la tomó. Una combinación de fuego y esperanza palpitaba entre ellos. Miraron al horizonte, listos para enfrentar cualquier desafío, cualquier monstruo oscuro que hubiera en sus caminos. Aquel era el momento de la verdad. Por primera vez no se sintieron perdidos, se sintieron invencibles. Se dieron cuenta de que la tormenta solo anunciaba un nuevo comienzo, y juntos estaban dispuestos a forjar su destino. Y ahora, escucha bien, tienes que suscribirte inmediatamente para no perder las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Destruye ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Haz que nuestra comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante desenlace. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.